Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. En el episodio de hoy hablaremos sobre uno de los acontecimientos más controversiales de la historia de China, en el que gran parte del legado histórico y cultural de esa nación fue censurado, eliminado y destruido por su gobierno. Estamos hablando de la Revolución Cultural de China, la cual trató de reestructurar a la población china en todos los sentidos, pero al costo de la muerte de millones de personas. En este episodio veremos los sucesos que llevaron a la creación de la China comunista y a la implementación de este movimiento, la revolución como tal y la vida en el país después del fin de esta histórica campaña. Desde siempre, un país ha estado definido por lo que ha ocurrido en su pasado. Con esto queremos decir que la personalidad, carácter y los valores de la población de una nación son desarrollados por varios acontecimientos que van desde guerras, revoluciones, hambrunas, pandemias, crisis económicas, renacimientos intelectuales y culturales, implementación de sistemas políticos, etc. Desafortunadamente, en la historia han pasado intentos de eliminar aquello que define un país, por razones meramente políticas, religiosas o filosóficas. La Revolución Cultural China fue un caso de esto, y esto ocurrió por diversos factores. Para empezar, retrocedamos hasta 1927, año en el que ocurre la Guerra Civil China, entre facciones del Partido Nacionalista Chino, también conocido como Kuomintang, y simpatizantes del Partido Comunista Chino, quienes estaban influenciados por los eventos de la Revolución Rusa de 1917, ocurrida unos años atrás. Sin embargo, el 18 de septiembre de 1931, después de un incidente controversial en una vía férrea al sur de Manchuria, el Imperio de Japón decidió invadir esta región, poniendo a la guerra civil en un estado peor del que estaba antes. Al ver que una amenaza japonesa era más peligrosa que la comunista, los militares nacionalistas Zhang Zueliang y Chiang Kai-shek secuestraron al dirigente nacional del partido, Chiang Kai-shek, para convencerlo de firmar una tregua con los comunistas y formar un frente antijaponés. De esta forma, la alianza luchó en contra de los nipones en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que inició el 7 de julio de 1937 con el incidente del puente de Marco Polo. Y no solo eso, este conflicto formaría parte de la Segunda Guerra Mundial dentro del Teatro Militar del Pacífico. La guerra con Japón, así como la Segunda Guerra Mundial, acabarían en septiembre de 1945, con la rendición japonesa ante los aliados, pero esto no significó el fin de la guerra en China. De hecho, el conflicto civil se resumió en 1946 y al cabo de 3 años los comunistas tendrían la victoria a la vuelta de la esquina, pues el 23 de abril de 1949 estos habían capturado la ciudad de Nankín, la capital de los nacionalistas chinos. Con el tiempo, los nacionalistas perdieron poder y hombres y tuvieron que retirarse a Taiwán en un exilio permanente, dejando a los comunistas como los ganadores del conflicto. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong anunció en Pekín la formación de la República Popular China y con ello el inicio del régimen socialista bajo la ideología marxista-leninista, siendo esta la única permitida en el país. Durante la década de los 50 e inicios de los 60, Mao iniciaría una serie de campañas dentro del país para esparcir el maoísmo por toda China. Una de ellas sería la campaña de las 100 flores en 1956 y 1957, en la que se permitió todo tipo de crítica hacia las acciones del gobierno. Sin embargo, aparecieron muchas críticas contra el régimen, lo cual significaba un peligro para la hegemonía comunista en el país. Como respuesta, inició la campaña antiderechistas, en la que se persiguieron a personas intelectuales y críticas del gobierno de Mao. En 1958 se da la campaña del Gran Salto Adelante, en la que se intentó colectivizar
a la sociedad china y en donde se organizó a su población en comunas para llevar a cabo una industrialización y buenas prácticas agrícolas, sin necesidad de recurrir a medidas capitalistas y maquinarias. El programa resultó ser un auténtico desastre, pues si le sumamos la campaña de las 4 plagas, la cual exterminó a los gorriones del país, la población empezó a sufrir hambre por las malas cosechas derivadas de las campañas, y por ende alrededor de 11 y 55 millones de personas perecieron. Después de todos estos movimientos, Mao perdió mucho poder en el país y en abril de 1959 se dio de su puesto como presidente nacional y lo sucedió Liu Shaoqi, pero Mao siguió siendo presidente del Partido Comunista. El gobierno de Shaoqi se encargó de reparar los daños sufridos por la hambruna y demás políticas implementadas por Mao. En 1961 se presentó una obra de teatro llamada La destitución de Hai Rui, creada por el historiador Wu Han, y hablaba sobre la vida de este personaje, el cual criticó al emperador Yain, situación que le costó la pena de muerte, pero por fortuna se salvó de dicha sentencia porque el emperador murió. Muchos maoístas pensaron que la obra fue una indirecta sobre el general Peng Dehuai, quien anteriormente había criticado al gobierno de Mao por sus acciones. Un ejemplo de esta suposición fue el de Zhao Wenyuan, pues creía que la obra era peligrosa para los asuntos del pueblo. Para 1965, Mao ya tenía en consideración realizar una revolución cultural, por lo que el Politburó chino creó el Grupo de los Cinco, liderado por Peng Zheng. Dicho grupo tendría la labor de hallar cosas antisocialistas en los campos culturales, pero el problema era que Zheng creía que modificar la cultura por el bien del partido era algo innecesario. A Mao no le gustó esto y empezó a hacer el trabajo por su propia cuenta. Después de que Wen Yuan publicó una crítica sobre la obra de Hai Rui, Mao ordenó que ésta se publicara en todos los diarios chinos. Zheng respondió a esto bloqueando la publicación del artículo, algo que su grupo haría por un tiempo con otras publicaciones. En 1966, Zheng publicó un documento que afirmaba que la cultura china tenía presente a la burguesía y que para quitarla se necesitaba hallar la verdad en base a hechos para derrotar a la burguesía. Ese mismo año, el Comité Central del Partido Comunista publicó la circular del 16 de mayo, manifestando su desacuerdo con los actos de Zheng y destituyendo a su grupo del Partido Comunista. El comité exhortó a los miembros del partido a criticar ideas burguesas en los campos académicos, periodísticos, artísticos, literarios y laborales. Es así como la llamada Gran Revolución Cultural Proletaria comenzó, y con ello el inicio de uno de los capítulos más violentos de la historia de China. La Revolución Cultural China inició formalmente en agosto de 1966 durante una asamblea plenaria del Comité Central Comunista, en donde Mao urgió la creación de grupos que reprimieran en contra de miembros sospechosos del partido y de inclinaciones burguesas y capitalistas. La llamada de Mao fue escuchada por grupos de jóvenes de primaria y secundaria, así como por otros estudiantes que conformaron los llamados Guardias Rojos. Estos grupos, así como gran parte de la población china, tenían en su posesión el Libro Rojo de Mao, una obra que contenía los dichos más importantes de Mao, que fueron recabados por Lin Biao, el ministro de Defensa de China. Mao estaba convencido de que iba a recuperar el poder y popularidad perdidos años atrás, pues tenía bajo su influencia a millones de jóvenes de los Guardias Rojos. El 5 de agosto de 1966, Mao redacta el escrito de bombardear el cuartel general y exaltó a sus simpatizantes a expulsar a la burguesía. Tiempo después, se presentó el término Cuatro Cosas Viejas, en el que se menciona que el pueblo tenía que deshacerse de las viejas costumbres, las viejas ideas, la vieja cultura y los viejos hábitos. Para decirlo más claro, los Guardias Rojos tenían que destruir, erradicar, cambiar,
o eliminar aquellas cosas relacionadas con la religión, el arte, la literatura, la historia, la educación y la cultura que tengan tintes antisocialistas. Esto quiere decir que casi toda cosa hecha antes de la Revolución Comunista tenía que desaparecer y el gobierno las reemplazaría con algo más de acuerdo a los intereses del partido. De esta forma, los jóvenes comunistas atacaron y mataron a aquellas personas que representaran un peligro para Mao, sin importar que fueran ancianos, familiares o miembros del mismo partido. Las escuelas fueron cerradas para agrandar la causa de los guardias rojos, y para 1967 China estaba en un estado de descontrol. Había anarquía, violencia, represión, muerte y destrucción en todos lados. Muchos negocios fueron forzados a cerrar, muchos lugares y templos históricos fueron hechos pedazos, entre los que se incluía la tumba de Confucio, que fue dañada por estos grupos durante la revolución. El patrimonio artístico, cultural, musical y literario que había definido a China desde su inicio fue prohibido, destrozado y reprimido. Por si fuera poco, todo aquel material que proviniera de Occidente o fuera influenciado por este también fue prohibido. En febrero de 1967, varios miembros del partido suplicaron que terminara la revolución por el bien del país, pero Mao hizo caso omiso a esto y el movimiento continuó, algo que desencadenó múltiples diferencias dentro de los mismos guardias rojos y por ende la división de varios de sus miembros. En octubre de 1968, Shaoqi fue expulsado del Partido Comunista, tiempo después de que haya sido deslindado de su cargo como presidente. Su figura fue reemplazada en abril de 1969 por Lin Biao. En 1968, la economía de China había caído a un punto muy bajo, pues debido a la violencia de los guardias rojos, la producción industrial había disminuido en un 12%. Para diciembre de ese mismo año, Mao finalmente reconoció que las revueltas ocasionadas por los jóvenes socialistas se habían salido de las manos, por lo que ordenó que se llevara a cabo el movimiento hacia el campo, en el que los jóvenes militares de la ciudad fueron reubicados en el campo para aprender de agricultura y ganadería y de alguna manera reeducarlos para evitar disturbios futuros. Se cree que entre 16 y 18 millones de jóvenes fueron enviados por este programa. En abril de 1969, Mao afirmó que la fase principal de la revolución cultural había terminado, pues los jóvenes ya habían sido relocalizados al campo. Se puede decir que con esto la revolución había acabado, pero en realidad no, pues todavía existen tensiones y desorganización dentro del Partido Comunista. Con la llegada de Lin Biao al poder, las cosas cambiaron, pues se aprovechó del puesto que tenía para deshacerse de muchos opositores a él, y muchas personas castigadas en años previos murieron durante su administración. Mao se opuso a esto y unió fuerzas para derrocar a Biao. Este último intentó asesinar a Mao y realizar un golpe de estado en septiembre de 1971, pero debido a un cambio de planes de Mao, Biao tuvo que escapar hacia la URSS antes de que fuera atrapado por sus delitos. Pero durante su escape el 13 de septiembre, su avión se estrelló en Mongolia, matándolo. Evento que sigue siendo debatido hoy en día, pues se especula que fue asesinado. Tras la muerte de Biao, el primer ministro chino Zhou Enlai empezó a trabajar para reconstruir económica, educativa, social y políticamente al país. Por otra parte, la salud de Mao empeoraba y para salvaguardar su estatus político se formó la Banda de los Cuatro, un grupo que promovió la nueva cultura china dentro del país y que influenció el territorio desde 1972. Este grupo estaba conformado por Zhang Chunqiao, un periodista que controló a los jóvenes de los guardias rojos años atrás, Wang Hongwen, un guardaespaldas joven y militar importante de los guardias rojos, el ya mencionado Yao Wenyuan, que fue un crítico prominente del país,
y Jiang Qing, la esposa de Mao, quien también era actriz y guerrillera. Este grupo siguió controlando las fuentes de cultura en todo el país e implementó nuevas formas para llevar a cabo las costumbres que los chinos tenían desde generaciones, pero bajo una influencia comunista. De igual forma, todo rastro histórico previo a 1949 fue borrado o censurado, y solo existían pocas fuentes autorizadas para que el pueblo pudiera saber cómo fue el pasado de China. Finalmente, el 9 de septiembre de 1976, 10 años después del inicio de la Revolución Cultural China, el fundador de la China comunista y del maoísmo murió a los 82 años, y con ello la revolución. La muerte de Mao fue histórica para China, pues no solo el padre fundador del país había partido, sino que la nación entraría en un nuevo periodo en su historia. El deceso de Mao Zedong terminó una era en la República Popular China, y tras el fin de su vida lo sucedió en el poder el nuevo primer ministro Hua Guofeng, quien tomó la drástica decisión de arrestar a la Banda de los Cuatro el 6 de octubre de 1976. Pero en sí, la revolución no terminó oficialmente hasta agosto del año siguiente, cuando el 11º Congreso del partido declaró el fin del movimiento. Además, Guofeng permitió el regreso de Deng Xiaoping al gobierno comunista. Este líder chino implementó las llamadas 4 modernizaciones, en las que la agricultura, la industria, la ciencia y la defensa del país cambiaron por completo y se potencializaron. Además, Xiaoping permitió abrir puertas con Occidente. Así entró la iniciativa privada y la diplomacia internacional mejoró considerablemente. Es así como China empezó a alzarse como una nueva potencia mundial, algo que Mao no hubiera permitido en su gobierno, pues lo hubiera interpretado como una transformación hacia el capitalismo o al sistema burgués. El número exacto de las muertes causadas por la Revolución Cultural China no se conoce, pues es algo clasificado por el gobierno chino, pero varios estudios independientes han tratado de estimar cuánta gente falleció entre 1966 y 1976. Hay cifras que sugieren que murieron entre 500.000 y 8 millones de personas, siendo catalogadas como muertes anormales. Pero lo más probable es que la cifra más cercana a la real sea de 2.95 millones de personas. La Revolución Cultural China fue uno de los eventos más desastrosos y terribles de la historia moderna del continente chino, y por esa y más razones es por la que muchos historiadores consideran a Mao Zedong como uno de los peores genocidas de la historia. Pero hay algo que debe quedar claro: si no fuera por este acontecimiento, China no sería lo que es hoy, pues permitió un desarrollo económico sin precedentes, que lo puso como uno de los países líderes más importantes y reconocidos a nivel mundial. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de julio de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.